Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Fragmentos de la revista Réplica. Esta es la temporada 2, capítulo 2. El tema va a ser inteligencia artificial, emociones humanas y los límites de control. Yo soy Miguel Ángel Bello y hoy estoy con Miguel C. Manjarrés y Sebastián Chamorro. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú cómo te fue? Muy bien. Hemos perdido el programa anterior. Es que me fui a la playa. No es cierto, no me fui a la playa, pero andaba yo por otros lados que no me permitieron llegar. Pero muchas gracias por la invitación nuevamente. No, aquí es tu casa. Gracias, amigos. Pues bueno, como ya les comentaba, vamos a hablar sobre un tema un tanto complejo porque al hablar de inteligencia artificial tenemos que dar datos. Y entre los datos que yo tengo es que 800 millones de personas a nivel mundial utilizan la inteligencia artificial. Eso representa el 80% de los usuarios de Internet. En México es aproximadamente el 66%. Y lo que es más preocupante es que el 83% de los estudiantes utilizan inteligencia artificial. Y más adelante vamos a ahondar en estos datos. Pero a ver, cuéntenme. Sobre todo, Miguel, empezamos contigo. ¿Qué hay con respecto a la inteligencia artificial? ¿Cuáles son tus puntos de vista acerca de esta inteligencia artificial que ha venido siendo un boom, sobre todo en los últimos 2-3 años? Mira, ahorita hay que enfocarnos, o me gustaría que nos enfocáramos en lo que hace en las personas emocionalmente. Venimos de platicar de adicciones, de las adicciones en las redes sociales. ¿Qué nos hace adictos a las redes sociales? La gratificación instantánea. Ahora, la gratificación instantánea es un like, un comentario, unas visualizaciones. Me quieren, me aman, me validan. Pero, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial te ama, te quiere y te valida, porque está programada para eso. Está programada para contestarte, para mostrarte empatía, para decirte, aquí estoy, cuéntame lo que tú quieras. Entonces, esto empezó en los 60s con Elisa, que era un robotito ahí totalmente arcaico, pero ¿qué hacía? Escuchaba. Entonces las personas se empezaron a convertir, no muchas, las personas que estaban interrelacionando con la tecnología nueva, se empezaron a comunicar con ella y los empezaba a escuchar y les contestaba una frase o dos. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezaron a enamorar de esa máquina que los estaba escuchando, los estaba validando. No les estaba haciendo así, ni estaba viendo su teléfono, ni estaba haciendo, este güey ya va a empezar con sus cosas. Le estaban hablando y los estaba escuchando. Ahora, eso es lo que pasa ahorita con el chat GPT, por ejemplo, con Gemini o con todas las aplicaciones que hay. Te escuchan. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente está encontrando en unas máquinas que no tienen conciencia, que no tienen, no aman, no sienten, están encontrando esa vinculación que los está validando y les está dando emociones y les está dando, pues digamos que su apapacho emocional. Y eso se está convirtiendo en un peligro. Porque ya así como con las adicciones, si te haces adicto a una red social por un like, imagínate hacerte adicto a una aplicación que te entiende, que platica contigo, que te da la razón, etcétera. Ya más adelante hablaremos de casos donde te dice una cosa y luego te dice otra y luego te dice otra y depende de lo que tú le contestes, ella te contesta. Por supuesto. Sebastián, a ver, entonces, con base en que ya hemos hablado de que incluso las redes sociales, anteriormente hablamos de que las redes sociales sí nos generan un apego a ellas. ¿Cómo es que la inteligencia artificial, cómo nosotros los seres humanos nos podemos apegar a una inteligencia artificial? Me voy a retomar de el efecto Elisa. El efecto Elisa lo vemos hasta en los cajeros automáticos. Cuando tú terminas tu transacción te dice gracias. Y tú dices, ay, me dijo gracias porque lo ocupé y no te dio dinero. Y aparte me dio dinero, no le pegué, entonces la cuidé bien y me contestó gracias. No es que no diferenciemos que es una máquina, pero como está utilizando nuestras palabras, nuestros códigos para comunicarse, entonces lo primero que decimos es igual a mí. Hizo lo mismo que yo hiciera, me contestó de manera empática. Esto bien lo dijo Miguel, se vio hace mucho tiempo, pero hoy años 60. Pero se ocupa hoy para lo mismo. ¿Cómo nosotros lo vemos? Hay algo que se llama atribución. Le atribuimos cosas. Yo le digo conceptualizamos. Entonces, mi abuela no significa abuela. Mi abuela significa apapacho. Eso es conceptualizar. Le atribuí a mi abuela el apapacho. Se va mi abuela y entonces ya no tengo apapacho. Ya no tengo quien me apapache. Eso es un efecto natural en todos nosotros. Todos atribuimos, o bueno, la mayoría atribuimos.
Pero pasamos primero de una atribución de un objeto a un sujeto. ¿Qué significa eso? Una pluma se ocupa para escribir. Eso es objeto. Esto lo atribuyo a la escritura. Después, conforme vamos creciendo, pasa a ser un símbolo, no un sujeto, un símbolo. Voy a tomar tu bolígrafo tantito. La pluma ahora es un avión. Y entonces empieza a jugar con el avión. Esa es atribución simbólica. Ya no es solo una pluma, ahora se puede transformar. El tema es que eso pasa con los seres humanos y la inteligencia artificial. Le atribuimos que ya no es una máquina, ahora es una persona, entre comillas, que me contesta como yo quiero, que me valida como yo quiero, y no podemos diferenciar entre máquina o no máquina. Nuestro cerebro lo que hace es hacer una disonancia y dice, no es diferente, me está contestando empáticamente. Y así es como hacemos un vínculo. Tanto que hay personas que han nombrado a su modelo de inteligencia ya no le dicen el modelo Gemini o GPT, ya le tienen un nombre específico. Y platicas con la persona y te dicen, es que platiqué con Juanito. Y tú piensas que es una persona y no, es un modelo. Y entonces ahí podemos ver cómo empieza a haber estas alteraciones, por así llamarlo, emocionales en lo que tiene la persona y cómo está viendo su entorno, que son creencias falsas, que era lo que platicábamos. Al final, creencias falsas es, tengo una máquina que me contesta, que me responde como yo quiero. Eso es falso, no es una persona, no está hecho para ser empático, está hecho para que tú le pongas, analice qué le pusiste y te responda lo mejor para tu validación. Y eso es todo un tema y todo un problema. En los últimos años se ha descubierto que la gente le dice la palabra te amo a Alexa. Hay más personas que le dicen justamente esta palabra por una cuestión justo de creer que siente, que tiene sentimientos, que es humana. Y entonces el punto aquí es, ¿la IA puede ser empática o solo actúa como si lo fuera? No. Yo creo que actúa como si lo fuera. No, Claro. Es una máquina, no puede ser empática, no tiene sentimientos. O sea, eso es lo que debes de tener muy claro. Ya ahorita las inteligencias artificiales le están poniendo abajo que puede cometer errores. Entonces, ahora sí que no te creas todo lo que te dice, ¿no? Porque puede cometer errores. Por ahí escribí en algún artículo que es un becario, un poco hiperactivo, pero que tienes que guiar. O sea, tú tienes que saber qué quieres hacer y usarlo como una herramienta, ya sea para que te corrija cosas o para que busque. Es más, yo como buscador le voy más al Google, porque ahí veo, por ejemplo, cuestiones médicas, las busco en Mayo Clinic y le voy más a Mayo Clinic que a lo que me dice ChatGPT. Entonces, no es una máquina y no es infalible. Eso es lo que debemos de tener todos en la mente, ¿no? Le vas cargando información y te va contestando, a veces se equivoca. Los que hacemos noticias o algo a veces pone, cuando la revisa, que el expresidente Donald Trump o la candidata Sheinbaum. Porque no está actualizada. No, pero eso es muy como... Es común. No es como que algo de gran como inteligencia o algo así. O sea, es algo que es un dato que en este momento la presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos se llama Donald Trump. Entonces no se puede equivocar en eso. Y a nosotros nos ha tocado en varias aplicaciones que se equivocan en ese tipo de temas. Fíjate, algo importante aquí, ingenieros, toda esta parte de quienes se dedican a programar y generar algoritmos, a eso le llaman alucinaciones. O sea, dentro de los modelos, eso le llaman alucinaciones. No es que se equivoque, es que va a inventar cosas para complacerte. Y porque está hecho para eso, está hecho para guiarte en el mejor camino que sea para ti lo más óptimo. ¿Según qué? Según lo que tú le metiste. ¿Qué quieres hacer? ¿Un marco conceptual? Te va a dar todo el marco conceptual de ¿qué quieres hacer? ¿Una tabla? Te va a dar todo lo de la tabla. Sin importar si se equivoca, si tiene que inventar, va a tomar todo lo que sabe y lo va a deshacer y volver a armar. Lo va a sintetizar. Lo va a sintetizar para darte lo que piensa. Bueno, no piensa. Para darte lo que presupone en el algoritmo y matemáticamente lo que presupone que te va a funcionar. Y esas alucinaciones, si no lo checo y si lo veo como real, pues claro que me están dando también a mí en la torre en lo que estoy pensando, porque no estoy rectificando la información. Bien lo decías, como periodista, bueno, mínimo tienes como validar y comparar lo que te está dando con la realidad.
¿Y quién o no? hacerlo a la antigua, ¿no? Tú mismo, ¿no? Claro. No enfocarte en las inteligencias artificiales. También les comentaba hace rato que nosotros hacemos libros también, ¿no? Entonces nos mandaron una colaboración de Estados Unidos para revisar una traducción de una persona de allá que es mexicana, pero tiene 40 años viviendo allá y tradujo su libro al español. Entonces hizo su forma de narrar, hizo así como que unas cosas extrañas, unas palabras que allá se usan, pero para la inteligencia artificial, alguien del equipo dijo, vamos a meterlo a la inteligencia artificial para que lo corrija. Entonces tuvimos más tiempo corrigiendo lo que había corregido la inteligencia artificial, porque se había salido del contexto editorial del libro de esa persona, de su forma de narrarlo. Entonces no nos sirvió de nada. Tuvimos que regresar al modelo antiguo de que cada quien revisara y pues viera los errores, pero no cambiara el sentido con el que estaba escribiendo la escritora. Entonces para eso dicen que a lo mejor habrá más adelante inteligencias más perfeccionadas en lo editorial y eso, pero ellos dicen, a ver, se escribe así. Así se hacen las oraciones, así se hacen las puntuaciones, así se hacen los guiones largos, los acentos, todo eso. Pero no entiende cuando tú quieres decir algo, cuando tú quieres poner en un contexto algo, cuando dices algo a propósito de otra forma, eso no lo entiende y lo cambia. Entonces ya te está cambiando tu forma de escribir. Claro, me gusta. Fíjense que tengo una cuestión en la que hace unos meses platicaba yo con una persona y me decía que ella utilizaba ChatGPT como ejemplo de, o más bien sustituyendo a una psicóloga. Y entonces ella le preguntaba, por ejemplo, es que terminé con mi novio, ¿no? Y me siento de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y cuando ella me compartía lo que justamente la inteligencia artificial le daba o lo que le arrojaba, el texto que le proporcionaba, me parecía que todo el tiempo justo estaba validando su historia de víctima o su historia X, ¿no? Entonces, más allá de que sea empática o no, me parece que solamente tiene una razón de ser, que solamente está buscando satisfacer tus propias necesidades sin justamente hacerte una crítica a lo que tú estás pasando o incluso ayudarte, que sería lo más importante. En este caso, a ver, Sebastián, ¿crees que la inteligencia artificial pueda llegar a sustituir a un psicólogo, a un terapeuta? No. Pero puede apoyarle. O sea, es decir, te va a validar. Y esto es un ejercicio que pueden hacer. Le pueden pedir a la inteligencia artificial o a cualquier modelo que juegue el rol de. Una manera de ya no validarte es jugando el rol. Entonces, hay una parte muy interesante donde no te puede hacer daño a menos que juegue el rol de. Y ahí no piensa dos veces y genera la acción. Entonces, tomando en cuenta eso, ni así tiene empatía. Ni así va a poder ver lo que tienes. Ahí, fíjate que encontré artículos muy interesantes sobre el uso de la inteligencia artificial y de varios modelos lingüísticos largos en terapia. Y algo que comentaban varios es que tomaban por alto y sesgaban mucho los síntomas y características del paciente o del usuario. Es decir, eres alcohólico, deja de tomar. Pero donde hay todo un análisis contextual de por la qué eres conducta. alcohólico. Claro, qué está haciendo que tomes, cómo está haciendo que tomes, por qué está haciendo que tomes. De los casos que vamos a ver, seguramente van a salir estos casos donde estoy deprimido. Ok, sí, no te preocupes, qué triste que estés deprimido, pero tal edificio tiene tantos pisos. Échale ganas, ¿no? Échale ganas, tú puedes. Y entonces, ¿dónde hay esta parte donde la persona, que es lo que hace un psicoterapeuta, un psiquiatra, o sea, todo el personal de salud lo que hace es observarte sin juzgar y va generando todo un perfil para apoyarte no solo a que no sientas los síntomas, sino a corregir, entre comillas, corregir o moldear la conducta para que puedas tener bienestar. Eso no lo va a poder hacer alguien que no sepa cómo se siente estar en tu piel. Eso es empatía, o sea, cómo sientes lo mismo que la otra persona. Claro, no estás en la situación, pero te tratas de poner en tu piel, en la piel de la otra persona. Aquí estamos hablando de comparación únicamente de información. ¿Qué funciona, qué no funciona y cómo puede funcionar? Aquí está la respuesta. Y no hay un análisis crítico de todo lo que está sucediendo. ¿Para qué si funciona la inteligencia artificial con salud mental? Agendar citas, sacar las facturas,
simplemente yo ocuparla como síntesis. Hacer un cronograma a lo mejor para tomar medicinas, ¿no? Hacer un cronograma para tomar medicinas, hacer una síntesis para que yo pueda conocer qué estoy trabajando con el usuario. Oye, ¿qué crees? Este es únicamente el modelo para perenganito. Estamos trabajando en A, B, C, D. Esta es la información que yo estoy poniendo. ¿Qué opinas? ¿Qué hay? ¿Cómo hay? Y también hay algo importante. ¿Cómo le estamos alimentando? ¿Le estoy pidiéndole o le metí manuales, le metí información mía de cómo llevo la terapia y de ahí estoy esperando una retroalimentación? Es muy diferente hacer eso a un modelo genérico, decirle, esta es la información de mi paciente. ¿Qué opinas? Por ejemplo, de acuerdo ¿cómo se llama? El manual de Minnesota se llama para las adicciones. ¿Qué me recomendarías? ¿No? Tienes que darle un manual para que estudie el manual primero y luego te pase la recomendación. Y es tu análisis el que hizo. No pusiste a la inteligencia con la cámara viendo al paciente. Es tu análisis el que hiciste con la persona. Es cómo tú te sentiste con la persona, cómo se sintió la persona contigo. O sea, hay una multidimensionalidad en una terapia que una inteligencia artificial hoy no puede hacer. Y la verdad, dudo un poco que pueda llegar a hacerlo por la parte empática. Solo por la parte empática de vivir lo que vive un ser humano, nacer como nace un ser humano. O sea, hay toda una forma de ser humano que los animales no tienen, las máquinas no tienen, el mobiliario no tiene. Entonces es algo muy particular propio o nuestro. Claro, la IA finalmente funciona a través de números, matemáticamente patrones y números, fórmulas. Para eso es muy buena, ¿no? Claro, para la estadística, y al final nos va a decir una predicción. Obviamente, con base en estos datos, con base en números, nos va a dar una predicción. Entonces, hacerle entender a la gente que la IA no siente, predice. Sí. ¿No? Hace rato platicábamos que no tiene experiencias. Claro. Pues, por ejemplo, otro de los ejemplos que me gustaría comentarles, apenas hace 2 días fui con un médico. Llevo a mi mamá cada tiempo para sus estudios normales y entonces mi madre le dijo, ya metimos los análisis a la inteligencia artificial y ya nos dio el diagnóstico. Entonces el médico saltó como 3 metros, ¿no? Entonces dijo, ¿qué? ¿Qué les dijo? A ver, cuéntame, tengo mucho interés. Entonces ya nos explicó. La inteligencia artificial ha tenido ya muchos problemas en cuanto a determinar los patógenos, a ver el tipo, si es cáncer o no es cáncer, a ver cómo están los órganos, si están rojitos o están negritos. Entonces la inteligencia artificial dice, tiene un cáncer, cuando no tiene un cáncer. O, por ejemplo, en un robot que opera, si en una operación del cráneo se le rompe la aorta, un médico sabe que pues le hace así, le metes por acá y, o sea, como los mexicanos, haz de cuenta que agarran el hule y le tapan la aorta para que se deje de sangrar y siguen operando. Eso no lo podría hacer una inteligencia artificial porque no tiene la experiencia para operar en un quirófano ni ha operado a 256 personas. Entonces, ahí ya ha habido muchas, digamos, demandas contra la inteligencia artificial porque hace estragos en la salud cuando la usan para operar y todo ese tipo de cosas. Nos dijo, nunca va a poder reemplazar, él es médico internista, o sea, el que ve como todo, dice, nunca va a poder reemplazar a un médico internista porque él se basa en la clase de paciente que es, o sea, tiene esto y esto y esto y la presión la ha tenido así y tiene estas enfermedades y se las estoy controlando con estas pastillas y con estos dosis y eso no lo sabe la inteligencia artificial. De otros elementos que el mismo... Tendrías que llenarle con toda esa información y va a errar porque no ha sentido, no ha palpado, no ha escuchado. Entonces eso no creo que llegue a suplir a la medicina, ¿no? A lo mejor los trabajos que son matemáticos o de patrones o de envíos, de logística, de todo eso puede ser, pero lo que es un psicólogo, un psiquiatra o un médico no creo que lo haga. Ahora, aquí en Latinoamérica, digamos que estamos en pañales porque estamos muy emocionados con la inteligencia artificial, ya están poniendo cosas de inteligencia artificial, te están un poquito incentivando a que uses la inteligencia artificial. Pero en la Unión Europea, en Corea del Sur, en China, en el Reino Unido y en Estados Unidos ya hay regulaciones. En cada país las tiene diferentes. Por ejemplo, allá no te permiten ya no le permite, no sé cómo funcione, si es la aplicación, ya no le permite que actúe como psicólogo, ya no le permite que te dé consejos médicos, o sea, está prohibido. Ya no puedes tú en esos países meterte y ponerle esto, ¿no? Entonces ya están regulando y así vamos a regular lo que se vuelva ya una catástrofe, ¿no? Sí, sí.
Correcto. Y a ver, antes de pasar a todo esto, ya nos habías comentado que incluso en la parte de redacción, a ti en este caso no te funcionó. Ya nos platicó Sebastián Chamorro que pues no va a sustituir a un psicólogo ni a un terapeuta. Pero entonces, ¿por qué la gente se aferra a la dependencia emocional y a la adicción de la inteligencia artificial? Bueno, aquí hacemos un paréntesis. En una muestra de 634 estudiantes de posgrado, se determinó un grupo de universidades latinoamericanas que el 15.8% se convirtió en adicto a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Tenían menor rendimiento académico, alteración del sueño, ansiedad y depresión. Como habíamos comentado, las redes sociales te dan un like, la inteligencia artificial se vuelve tu amigo, tu confidente, tu psicólogo, tu compañero de trabajo. Entonces dependes de ella y no la puedes dejar. Y si de repente se te pierde el teléfono, tu forma de relacionarte con ella, pues te da ansiedad, ¿no? Claro, es como tu prótesis emocional. De ese dato que estabas diciendo, el 15.8% que tienen adicción a la IA, hay que decir que las facultades que más presentaban este tipo de adicción eran los ingenieros y los de ciencias naturales, que pues, se pueden relacionar a médicos, se pueden relacionar a aquellos que construyen calles, que construyen puentes, y entonces, ¿cómo vamos a vernos en 20 años? Eso va a ser lo preocupante. O no 20 años, en 5, 10 años van a ser aquellos personajes que están utilizando la inteligencia artificial para todo. Ahora entonces se van a convertir en los constructores, en los médicos, y eso me parece que es sumamente preocupante y delicado. ¿Cómo lo ves tú, Sebastián? Preocupante y delicado, con esas mismas palabras. Volvemos a, haciendo promoción al capítulo anterior, apego. Vínculo seguro, vínculo ansioso, vínculo evitativo. Esto es un vínculo ansioso. Estamos generando un vínculo ansioso con la inteligencia artificial, siendo un objeto. O sea, primero veamos la creencia falsa. Es un objeto que vemos como sujeto. Eso es totalmente falso. Y después, a ese objeto que vemos como sujeto, nos estamos vinculando de forma ansiosa, es decir, insegura. Es decir, no me dejes porque si no, ¿qué soy sin ti? Ya no pienso, ¿no? Ya no pienso, ya no sé cómo hablar, ya no sé qué aprender. Ahorita que dices todo esto y de los profesionistas, o sea, me veo estudiando en estos momentos y utilizando la inteligencia artificial. Claro que ha pasado por mi cabeza ¿y esto para qué me lo aprendo? Sí, ahí está, es el efecto Google que te decía. Sí, ¿no? Ya está ahí. Síndrome Google. Claro, sí, ya está ahí, sí puedo hacer un clic y tenerlo. Y entonces después me hice Coco Wash yo solito y dije, a ver, espérate, cuando estés en con alguien, no vas a poder preguntarle a tu modelo, no vas a poder ponerle... Permítame un momento, déjeme revisar. Sí, déjeme revisar todo esto con mi... yo le digo, con mi equipo creativo. Déjeme revisar todo esto con mi equipo creativo. A ver, espera. Sí. No voy a poder hacer eso. O sea, ¿qué tipo de profesionista voy a ser si genero eso? Y esa flojera de no aprenderme las cosas, ahora replícala, bien lo dices, con médicos, arquitectos, personas que están con otras personas, que atienden personas, que generan la infraestructura para los modelos y sistemas que nos han enseñado a vivir de manera cómoda hoy en día. O sea, hoy en día abrimos la llave y hay todo un sistema de personas que saben qué tienen que hacer para que hoy yo tenga agua y ustedes tengan agua en su casa. ¿Qué pasa si ellos no saben pensar? Así lo pongo. ¿Qué pasa si no saben pensar como requieren pensar? ¿Va a llegar agua? ¿No va a llegar agua? ¿Qué tipo de agua va a llegar a mi casa? Y desde ahí creo que cada quien se puede hacer su propia reflexión de qué tanto lo uso, cómo lo uso y qué tan dependiente soy, qué tanto no me siento validado en ese vínculo con un objeto. Porque eso es lo que más me llama la atención. Es un objeto. Ahora hay que entender y hay que recordar que la inteligencia artificial es parte de una empresa que tiene a personas, a seres humanos detrás, que ellos programan y determinan los alcances y ponen los frenos. Y también tenemos gobernantes que creo que tienen que hacer su trabajo, que deben de regular este tipo de cosas. Decir hasta dónde, por ejemplo, eso de, oye, si en algún momento las generaciones que solamente se están enfocando en inteligencia artificial y están viendo las redes sociales y ya no saben hacer nada si no es con la inteligencia artificial, van a tener la vida de alguien en sus manos,
pues no pueden estudiar ni aprender de esa forma. O sea, tienen que regular, ¿no? O sea, no puedes tú ser un doctor y apoyarte con la inteligencia artificial para ver los síntomas y dar una prescripción. No puedes. O sea, es antiético. Eso ahorita lo entendemos, pero en 20 años, cuando esas personas que se formaron así lleguen, debe de haber regulaciones para que no lo hagan. Les voy a comentar algo que de manera personal tengo con la IA y es aprende tú primero a hacerlo y luego trasládalo a algún modelo de inteligencia artificial. Porque si no pasa esto, nos vamos a ir y apoyar con la inteligencia artificial y dónde queda nuestra capacidad para generar las cosas. Entonces los niños, adolescentes, adultos, hoy a lo primero es me puedes resolver. Y entonces eso genera dependencia porque no sé hacerlo, no sé generar las cosas. ¿Qué pasa con matemáticas? Nos pasó con las calculadoras. Dejas de saber hacer cálculo mental, procesos matemáticos y te vas directo a la calculadora. Y entonces es el mismo proceso de la tecnología en el uso cotidiano, pero ahora con algo que te redacta, que te inventa lo que sabe o no sabe, que te da o no diagnósticos. Hace poco estaba hablando con una médico que se dedica y es especialista en cáncer. Y justo decía, yo puedo hacer un diagnóstico viendo y certero. Mis alumnos generan y gastan muchos recursos llevando a la inteligencia artificial y no tienen un diagnóstico certero. Y entonces le dije, es lo mismo que estoy diciendo, no saben hacerlo, como no saben hacerlo, gastan de más tratando de hacerlo con algo que tampoco sabe o que está aprendiendo cómo, más, ¿no? Y confundes más a todo tu proceso. Entonces creo que por ahí está una herramienta que podríamos utilizar todos en ser precavidos utilizando cualquier modelo. Aprende a hacerlo tú, evalúate, llénate de gente que te puede evaluar haciendo las cosas y después, ahora sí, trabaja con algún modelo y eso te va a dar más certeza de lo que estás trabajando y no dependes tanto de la herramienta. Es recordar la frase, lo que no se usa se atrofia. Entonces hay que usar todas nuestras capacidades mentales porque si no ya no van a servir después. Exactamente, es básicamente lo siguiente. A ver, nosotros, lo que tú me estás diciendo es que hay que preparar a la IA porque en realidad lo que hemos estado haciendo es satanizarla. O sea, sí tiene sus cosas buenas. Claro, sí es una herramienta que sirve si la sabes usar. No sustituye o no por ahora está sustituyendo a ningún trabajo. No te hace las cosas o no debería hacerte las cosas. Facilita las cosas o te facilita las cosas. Porque en un mundo donde ustedes sabrán perfectamente, nosotros sabremos que hace 10, 15 años para investigar un tema teníamos que ir a la biblioteca o a un libro. O no a uno, sino a varios libros. Esas cosas cuadradas. 300 páginas de papel. De extinción, por cierto. Y hoy la inmediatez nos lleva justamente a esta situación, a que nos hagamos adictos a una inteligencia artificial que es una herramienta y que no va a sustituir por nada nuestro trabajo, ni nuestras actividades diarias. Y entonces acá nos vamos a otro punto sumamente importante. ¿Qué te parece, Sebastián, si hablamos acerca de la IA y la salud mental? ¿Cuándo el consuelo se vuelve un peligro? Cuando te dicen te amo y no es cierto, pero tú te lo crees. Y no es tu exnovia. ¿De quién sabe de quién está hablando? Eso es, o novia. O amante. Entonces, aquí y con la IA, eso toma mucho sentido. Hoy tenemos casos de psicosis inducida por inteligencia artificial. Ok. Y recuerdo mucho que platicábamos de que lo que dijeron autoridades cuando hubo un caso así es, ya traía problemas la persona, no podemos hacer nada, sus problemas fueron los que llevaron a hacer lo que la IA dijo. Y en parte tienen razón. O sea, la psicosis inducida por inteligencia artificial, hay un sector vulnerable a expresarla. Claro. Pero lo ético sería que dijeran, este sector vulnerable no debe usarle. Claro, totalmente. Ahora, para esto quiero explicarles qué síntomas podemos ver en un ataque psicótico. Porque todo el mundo podemos hablar, es que está psicótica o está psicótico, pero no sabemos exactamente a qué se definimos refiere. qué es. No definimos y no vemos la gravedad de todo eso. A ver, 1, creencias falsas. Okay. Entonces, la creencia falsa es uno de los tantos síntomas. 2, lenguaje desorganizado. Entonces llegué y la ardilla voló porque yo tenía que ir a Canadá. Eso es lenguaje desorganizado. Sí, claro. Alucinaciones.
visuales o auditivas. Entonces veo algo que no está o escucho cosas que no escucho. Entonces, creencias falsas. Veo a una persona que está en la calle con un bat y entonces inmediatamente creo que la persona viene a golpearme. No es cierto. Hay una persona con un bat. Claro, si la veo cerca y caminando hacia ti, ajá, y ya corres, ¿no? Sí, es distinto. Pero las creencias falsas son importantes porque esto lo podemos ver con la IA. Hay casos documentados de personas que hay tanta validación por medio de modelos de lenguaje que les dicen, sí, tú eres el elegido para llevarnos a tal lugar, ahora lo que tienes que hacer es ir a tal establecimiento, comprar tantas cosas y vas a hacer la máquina del tiempo, yo aquí te estoy dando todos los planos. Dejan su trabajo, dejan todo lo que están haciendo alrededor y se meten a hacer lo que el modelo de lenguaje les dice que hagan. Esa es una creencia falsa. Cuando tú estás hablando con la persona es que yo soy aquel que ya no tiene trabajo, aquel que tiene muchas deudas, ¿dónde está esa creencia que los trae a la realidad? Tenemos también lenguaje desorganizado. Ya no piensas, es que esa es la otra. Ya no te puedes expresar con claridad, ¿no? Claro, porque tú no estás redactando. Ajá. Tú no estás redactando. Tú no estás leyendo. O sea, ya no tienes lenguaje, pero estás leyendo lo que dice el chat. ¿O tú crees que le copy? Ni siquiera eso, claro. Pues no, No voy a decir nombres, pero tengo personas muy cercanas que solamente copian y pegan. ¿Cómo están allá afuera? O por ahí en el mundo. Oye, ya abajo dice, ¿quieres que haga esto ahora? No, y ahí lo pegan, ¿no? Cuando en algún así se dan cuenta los profesores. Sí, ¿no? claro. Ya ni siquiera se dan tiempo para leer y quitarle el párrafo al final, ¿no? Pero ves, tampoco estoy leyendo. Lo estoy leyendo mientras lo expongo. Pero ni siquiera codificando. No, ni siquiera estoy comprendiendo lo que está. ¿Te acuerdas de no sé, a ustedes les tocó la materia de lectura y comprensión? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Ya no hoy sigue habiendo, eso, ¿no? Sí, sigue existiendo. Pero ¿qué garantía y validez tienes de que el alumno lo está cursando? A menos que lo veas haciéndolo a mano y en ese momento. Exámenes orales no es lo que necesitamos, así como los juicios. Sí, de hecho. Sí. Pero y esto seguramente lo has visto con tus alumnos. Sí, claro. Fíjate que en la cuestión de lo educativa lo vemos en los estudiantes que lo que hacen, por ejemplo, es pedirle a ChatGPT, oye, ¿cuál es el concepto de física, de fuerza? ¿No? Y ellos empiezan a escribir porque obviamente yo se los pido a mano. Y entonces me pasó con un estudiante que justamente puso, ¿quieres que te busque más información? O sea, lo copió, o sea, ni siquiera pero hizo el proceso en la libreta puso lo que puso el otro. No. Sí. O sea, ni siquiera hizo el proceso de leerlo, de seleccionar la información. No, ellos le preguntan, les da información inmediata y empiezan a escribir. Ese es el problema con los estudiantes actualmente. Otro problema que tienen es que básicamente están haciendo todo, incluso matemáticas, física, español, o sea, en todas sus materias están llevando a cabo, o más bien su maestro favorito es ChatGPT, ¿no? Sí. Y que incluso yo alguna vez les dije, a ver, si van a usar la IA, por favor no me ocupen la IA de Meta, porque, digo, hay de IAs a IAs, ¿no? La IA de Meta pues es muy mala, luego usaban una IA que me parece que, no recuerdo el nombre, que tienen en WhatsApp. Entonces le dije, si van a utilizar IAs, pueden utilizar ChatGPT o hay una que a mí me gusta, no sé si se pronuncia así, pero es Claude, se escribe Claude. Y para mí esa es una IA que en algunas cuestiones sí tiene como, busca información o selecciona información más fidedigna. Profesional, que incluso hace como 3 años tomé algún curso de inteligencia artificial y nos decían que buscaban que las inteligencias artificiales en un par de años ya pudieran contestar con grado de doctorado. No obstante, pues como ya hemos visto, tienen sus errores. Y algo por último, ya para cerrar esta parte, algo que me ha llamado la atención es esta cuestión de las imágenes que la gente hace a través de la inteligencia artificial con base en lo que la misma IA sabe de ellos, ¿no? Yo es ahí donde, honestamente, yo no publicaría mi foto, porque ahí básicamente, no solo no la publicaría, no le pediría a ChatGPT, porque además te está dando santo y seña de lo que le preguntas, de lo que haces. O sea, ChatGPT es tu psicólogo, tu amigo. A mí me daría pena decir, o sea, nosotros porque ya lo sabemos, pero a mí sí me da pena decir que cierto funcionario público
hizo su foto de inteligencia artificial y la publicó. O sea, ¿me estás diciendo que su trabajo lo basa en IA? Pero también es como una radiografía de tu perfil psicológico, pero depende cómo salga, porque si te sale ahí algo que no te gusta, le puedes decir, oye, cámbiame y ponme que soy el que ayuda a todas las personas en el mundo y con unas palomas ahí de la paz. O sea, tú le puedes decir también, no creo que haya algunas personas a lo mejor hayan puesto la primera imagen que le salió con el chat. Y volvemos al peligro en psicosis inducida por inteligencia artificial. O sea, ¿qué historia me estoy contando? Porque no solo es hacer una imagen. Mi vida y mi concepto de identidad y de autoestima se basa en las conversaciones que tengo con los modelos de lenguaje. Se basa en las imágenes que me entregan. Esto de publicar la imagen, ok, pero cuando ya tengo todo un álbum de lo que soy a través de una inteligencia artificial o de un modelo, ¿qué me estoy diciendo? Lo veíamos en episodios pasados con esta tergiversación de lo que veo, por ejemplo, en videos no aptos para niños y cómo yo me identifico cuando voy a relacionarme con otras personas. Claro que estamos manipulando de una manera no sana lo que somos, cómo nos vemos y cómo queremos que nos vean los demás. De repente vemos, hay personas orientales muy buenas en maquillaje y vemos cómo se transforman a través del maquillaje. Bueno, hay carreras específicas en maquillaje y entonces es agarrar tu piel como canvas de otra persona. Y eso te altera la realidad propia, porque de repente te casas con una persona y llegas a la primera noche de luna de miel y se quita todo el maquillaje que ves. Siguiente, ¿no? Claro, a menos que se haya levantado muy temprano y haya hecho todo lo que tiene que hacer. Y eso ahora velo con un modelo de lenguaje. Estás generando imágenes que no son tu vida, que no eres tú. Lo vemos con redes sociales, con tantos filtros que hay. O sea, sí hay una disonancia entre lo que presento y lo que soy. Y eso pues lleva a casos de psicosis, lleva a casos de depresión mayor, lleva a casos donde la persona pues no quiere seguir viviendo. Ya me parece que Instagram tenía un filtro que lo quitaron por eso, porque estaba confundiendo a las personas de cómo eran en realidad en esa aplicación en su teléfono, pero que no eran así en el espejo, ¿no? Entonces les estaba causando temas psicológicos. Aquí vimos, ya empezaron las demandas a las aplicaciones. Una persona de 13 años, bueno, no de 13 años, dijo que a los 13 años empezó a ver Instagram y ya lo demandó porque se hizo adicta a esa aplicación. Obviamente el equipo legal de una empresa tan grande con tantos millones pues se defendió diciendo no, tu problema fue que tienes que ya venía temas ahí de la niñez, claro. Tienes temas de la adolescencia y entonces te causó un problema estar tanto tiempo usando Instagram. Ellos no tienen la culpa de nada y nunca la van a tener. ¿Por qué? Porque en el momento en que acepten que están haciendo algo mal, que está perjudicando a mucha gente, que va a perjudicar sus futuros, sus vidas, pues imagínate, en Estados Unidos sobre todo, las demandas, todo el mundo los va a demandar. Entonces imagínate la erogación de recursos que van a tener. Entonces ellos van a decir siempre, pues nosotros no tenemos la culpa, ¿no? Sí. Claro. Fíjate, en este tema de los casos, les quiero contar de dos. Uno, un niño adolescente de 14 años que toma su propia vida por interactuar con un modelo de inteligencia artificial que estaba caracterizado como un personaje de una serie de televisión. Entonces, este adolescente empieza a hablar con este personaje. De repente todo su círculo y red de apoyo le dice, basta, ya vimos que te estás aislando, bien lo dijiste al principio, los síntomas, te estás aislando, no hay creencias reales de la realidad, o sea, hay cosas que ya no encajan con la vida real, le quitan todo y empieza a generar comportamientos compulsivos para seguir hablando con este personaje. Y revisando sus chats, que esto aparece en el estudio y todo, dice, el chavo le dice a su personaje, pronto estaré contigo, y ocupa algo de su familia para hacer lo que tenía que hacer en ese momento y estar con el personaje en su otra vida. O sea, psicosis hecha por inteligencia artificial. Tiene creencias nada reales de cómo llegar con esta persona. Otro se llama Smith, y Smith
le empieza a tener contacto con este modelo de inteligencia, y entonces dice su esposa de Smith que se empieza a aislar, que empieza a tener más conversaciones con su celular que con ellos. Y entonces Smith de repente ya no quiere salir, deja de comer y fallece dentro de su casa. O sea, sin poder hacer nada los que están alrededor, porque era más validante la plática que tenía con un objeto que la plática que tenían con un sujeto. Y esto nos puede hablar de muchas redes de apoyo, terapia, pues, que se tiene que formalizar para estas personas, cómo es que puedes hablar con personas hasta en círculos de apoyo. Y al final volvemos a personas vulnerables. Claro que hay personas vulnerables que van a ser más susceptibles a este tipo de interacciones. Varios de los artículos mencionan las personas con TEA, trastorno del espectro autista, que son más susceptibles a volcarse a este tipo de modelos por la dificultad de interacción social. También está el trastorno de déficit de atención. Por ejemplo, como es tan constante y es tan instantáneo, prefiero preguntarte a ti, ya lo sé, continúo. Y eso genera, pues, síntomas de adicción muy fuertes. Que dependencia emocional con la inteligencia artificial. Y cerrando esta parte de salud mental, estábamos diciendo que tenemos estas dos partes. Tenemos un apego ansioso o inseguro, donde valídame. Un chiste es: dime que soy bonita, dime que soy bonita, dime que soy bonita. Y además te valida. Pues eres bonita, si eres la más bonita que ninguna. Entonces, claro que voy a seguir ahí. Y del otro lado tenemos apego evitativo, en personas que evitan a toda costa participar con un modelo de inteligencia artificial por todo el miedo que causa el tener una nueva tecnología dentro de tu vida. ¿Qué sería lo ideal? Pues un vínculo sano, un vínculo seguro. Aprende a hacerlo tú y después pide que lo haga. Claro. Porque si no, no vas a tener cómo evaluar, cómo resolver. Estos alumnos que yo veo, que soy uno, que tenemos, con los que convivimos, es aprende a hacerlo tú. Ten un taller de lectura y redacción, aprende a escribir, aprende a leer, porque si no volvemos al léxico. ¿Qué tipo de léxico tienes? ¿Qué tipo de conversaciones puedes tener con otras personas? No, si no lees, si no te escribes, si no analizas, no vas a tener ninguna conversación. La memoria. Todos los daños cognitivos que tiene el uso de modelos de inteligencia artificial. Claro. Memoria, atención, lenguaje, y lo que no se usa, pues atrofia. Y eso en sistema nervioso central es totalmente real. Si tú a un bebé no le hablas, hay periodos críticos. Si tú a un bebé no le hablas, no aprende el lenguaje. ¿Y hoy qué hace la mamá? Le da leche y en lugar de decirle, ay, qué bonito te ves, está aquí. Sí. Y entonces ya no hay ni siquiera un contacto visual con el bebé. Fíjate. Ya solo está aquí. Ya terminó, ya. Y ahí llegamos otra vez a la importancia de la regulación de las leyes. No sé si se acuerdan que hubo una semana o 2 o 3 que, así como hicieron caricaturas, con la aplicación de Grok empezaron a desnudar gente. ¿Sí se acuerdan? Entonces llegó un momento en que alguno demandó a la aplicación y quitaron eso. O sea, ya no puedes poner nada que ni siquiera que parezca como piel, porque dice que ya no entra en sus parámetros y no lo puede hacer. Entonces así va a empezar todo. Va a haber regulaciones como ya lo hay en muchos países, porque no creo que se permita que de repente empiece a hacerle daño a todos los adolescentes en el mundo y lo dejen ahí. Sí, pues que se sigan dañando, que no aprendan, que se tengan la posibilidad de volverse adictos o no, etcétera. Porque una adicción a un alcohol es mucho más difícil a un teléfono, porque el teléfono lo tienes ahí y hay papás que se los ponen a los niños desde los 5 años, ¿no? Ya en algunos países ya están prohibiendo el teléfono a partir de los 16 años. Sí. Entonces, te iba a preguntar, ¿tus alumnos como cuántos años tienen? No, mis alumnos tienen en 13, 14. O sea, según se supone que no deberían de estar usando teléfonos, ¿no? Diría que los de licenciatura tampoco. En el salón. No, de hecho, nosotros lo que estamos haciendo es que o por lo menos yo en mi caso es, sí lo puedes usar, pero a menos que yo te diga. Y cuando vamos a hacer una actividad, tu teléfono tiene que estar en la mochila. Guárdalo y con base en eso yo ya te voy a hacer ya sea que hagamos un ejercicio, ya sea que te haga yo una pregunta de reflexión, pero quiero que me contestes tú.
y no una inteligencia artificial. Un modelo, claro. Exacto, porque como dice Sebastián, si no ocupas tu cerebro, pues obviamente se te va a atrofiar, no vas a tener el pensamiento crítico, no vas a tener más conexiones neuronales. neuronales. ¿Y cómo reaccionan cuando les quitas el teléfono? ¿Se los has quitado? Bueno, se los hemos quitado y mira, lloran, patalean casi como niños chiquitos. Cada 5 minutos están preguntando cuándo me regresa mi celular. Y o sea, por aquí ya hay un... Sí, claro. ¿Y sabes qué es lo peor? Por aquí le dices, bueno, no te lo voy a dar hasta que tu mamá o tu papá venga. El papá llega a los 10 minutos. ¿Cómo le mandó un mensaje? Porque ni siquiera el niño tenía... Con el amigo, ¿no? ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero el papá ya está ahí. Y los papás solapan esa poca regulación que tienen los niños no solo con el celular, sino con la inteligencia artificial. Es que ya los papás somos nosotros que también vivimos con los celulares. Entonces, sí pasa. Claro. Y viene, creo que algo peor si es que no se regula esta situación. A ver, hablemos sobre los chips cerebrales. Sí, aquí hay Elon Musk, que está haciendo una empresa que se llama Neuralink, que está introduciendo chips al cerebro, primero para buscar curar o mejorar el Parkinson y la ELA, ¿no? Pero también tiene, ya ves que es muy futurista y todo, tiene la intención de potencializar el potencial, por decirlo así, del cerebro en algunas personas. Entonces aquí ha entrado un debate en, ¿quiénes van a poder pagar ese chip? Va a haber ya ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, ciudadanos perfectos por el chip que traen, o va a haber una clase. Había una película que se llama Elysium, no sé si la vieron, que había unos que vivían arriba y otros que vivían abajo, ¿no? Y también está la otra cosa ética de quiénes son los conejillos de Indias, con quién están experimentando que sirve o no, quiénes van a dejarse introducir un chip en el cerebro, ¿no? Con las consecuencias que eso trae. Entonces, ¿quiénes son los vagabundos, la gente que ya tiene Parkinson, la gente que está ya moribunda, etcétera? Espero que no nos... es un tema muy censurable, ¿no? Sí. Entonces, ya se está yendo para allá todo, ¿no? Sí, y hay que regularlo. O sea, aquí la idea, lo importante es regular todo lo que esté saliendo de control. Hay que recordar que las máquinas, las aplicaciones, las empresas tienen a humanos atrás, tienen programadores atrás, y ellos son los que saben o no saben qué hacer. No puedes dejarlo todo a fomentar, todos usen ya, todos tengan celulares, todos estén en las redes sociales, porque va a llegar un momento en que esas generaciones que no somos nosotros, que ya tenemos otra formación, que más o menos podemos saber hasta dónde, a veces no, ya no van a saber hasta dónde. Entonces, ¿qué va a pasar con el comportamiento de la Tierra, con las personas que están desde chiquitos usando el teléfono? Ya no están leyendo, ya no están razonando, ya no están comprendiendo, están usando la IA para todo. Entonces ahí va a ser qué va a pasar, porque como te lo repito, la IA tiene detrás a personas y esas personas pueden manipularte. Ya lo vimos con Cambridge Analytics, la gran multa que le pusieron a Facebook de $5,000 millones de dólares, porque estaba ya usando tus comportamientos, tus patrones, tus gustos, todo para, ¿cómo es tú que eres el experto? Persuadir, o sea, yo digo manipular, pero persuadir, porque tú tienes la decisión final. O sea, persuadir en qué compras, a quién contratas, cómo votas, o sea, todo eso, ¿no? Acabo de hacer unos artículos de eso, de que cómo manipulan al electorado con las bases de datos, las inteligencias artificiales. ¿Y sabes quién llena esos datos? Tú mismo. Sí, claro, la propia gente, a través de lo que le pregunta a ChatGPT, a través de lo que le dice, a través de oye, hazme esto, investígame aquello, y todos esos datos. Y tú le pones, estoy de acuerdo, claro, por supuesto. Claro, y te valida. ¿Quién va a leer todo lo que voy a darle? Sí, además te ponen un aviso de privacidad de 76 páginas y pues le dices que sí, porque quieres bajar la aplicación o usar el programa o la inteligencia artificial. Que lo has dicho bien, ¿quién está detrás de estas inteligencias artificiales? No trato de ser alguien que diga alguna cuestión y satanizar a las empresas, ¿no? Pero pues es claro, ¿no? Es decir, ChatGPT, ¿dónde se ubica? Pues en Estados Unidos. Hay una IA
China, que es mejor que ChatGPT, mejor que cualquier otra IA, y que además, a diferencia de otras IAs, es completamente gratuita, que justamente es la... Pero ahí entró el problema China. de Entonces, TikTok, ¿te acuerdas? Que decían Estados Unidos que se metían y que escarbaban en todos tus patrones. Y en tus pues como también lo hace comportamientos. Meta, ¿no? Ajá. Entonces, sí, todos nosotros vamos llenando esos bancos para finalmente impactar en nuestras vidas. Que volvemos al tema, mejor o no, es predicción. Sí. Ni siquiera va a poder llegar a ser un terapeuta, un amigo. O sea, no va a sustituir esta interacción uno a uno. Aunque estamos en pantalla, o sea, no somos generados por IA todavía. Pero, o sea, eso le da calidez, le da empatía, le da forma en la cual tenemos que pensar qué decir para saber cómo va a impactar en la otra persona. Y darle libertad a la otra persona para decidir y para tomar acción. Ya ni siquiera es persuadir. Informar es otro nivel de conciencia, que es más conciencia social, es más conciencia hacia date cuenta que somos humanos apoyando humanos y desde ahí cómo vamos juntos. Que por muy inteligencia artificial que sea, no va a poder llegar a ese nivel. Sí, acabo de ver que YouTube, no nos censure por favor, estaba ya desmonetizando los videos que se están haciendo con inteligencia artificial, porque mucha gente está haciendo con el chat el diálogo y con otra inteligencia el personaje y lo ponen en un video y entonces está monetizando y está también estrategias con las inteligencias artificiales y todo, entonces ya todo es artificial, pero ya quitaron la monetización en YouTube de eso. Ok, Está perfecto. Hay regulaciones, hay que regular todo lo que estamos viviendo Eso ahora, se ¿no? trata. Y ya para ir cerrando este programa, a mí me gustaría que cada uno de ustedes concluyera rápidamente. Ya vimos lo que significa la IA en la cuestión académica, ya vimos cómo impacta la IA en las emociones. ¿Cuál es el mensaje que finalmente necesita escuchar la gente para que no caiga tan fácilmente en estas cuestiones de la inteligencia artificial, en las garras de la inteligencia artificial? Bueno, yo diría que la inteligencia artificial es una máquina, no es una persona, no tiene sentimientos, no te entiende, ni conoce tu vida. La inteligencia artificial es una herramienta muy buena si la sabes usar. Es, como dije, un becario, es un apoyo, pero debes de utilizar tus conocimientos para hacer algún trabajo. No puedes delegarle todo a él o a ella, ¿no? Y pues regularte tú mismo, si no regulan los gobiernos ni nada, ni las entidades, regularte tú mismo hasta cuánto tiempo y siempre tener claro que es una máquina que está programada para hacerte feliz y contestar lo que tú quieres y ser empática contigo. Muy bien, Sebastián. Me iría muy a lo mismo en aprenda a hacer las cosas tú primero antes de pasarlo a un modelo, porque son tus conocimientos, tus habilidades, tu forma de hacer lo que va a mediar y a darle vía a lo que estás haciendo con las máquinas, con los objetos y con las herramientas. Es eso, no ocupas un martillo sin saber cómo ocupar un martillo. Necesitas tú tener la habilidad motriz de golpear antes de agarrar la herramienta y utilizarla. Entonces, aprende y después ocupa lo que tengas a disposición. Perfecto. Tal parece que la inteligencia artificial está sustituyendo a los hombres como en la época de la industrialización, donde las máquinas pasaron a ocupar el trabajo de los hombres. Y hoy parece que estamos regresando a lo mismo. No obstante, lo importante me parece es justamente saber utilizarla, entendiendo que es una herramienta y no sustituye a ningún otro personaje, ninguna otra profesión, y que pues las emociones, los sentimientos tienen que ir con las personas adecuadas, ¿no? Porque ya lo habíamos hablado, incluso la inteligencia artificial puede llevar a un menor rendimiento académico, alteraciones en los patrones de sueño, problemas de salud como ansiedad, depresión, y algo muy importante que quizás se nos escapó, que es el deterioro de las relaciones interpersonales, pero que obviamente lo estuvimos dialogando. Es como cualquier droga, ¿no? Exacto. Es un comportamiento compulsivo, como cualquiera de lo que hemos hablado acá. Sí. Exacto. Pues bueno, amigos, llegamos así al final de este segundo episodio de la segunda temporada de Fragmentos de la revista Réplica, y nos estamos viendo en la siguiente emisión. Hasta luego, muchas gracias. Bye.